Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este caso vamos a hacer repaso del Estado argentino, la bibliografía, ¿dónde la sacamos? Bien, vamos al Estado argentino, tema 3, como están viendo, bibliografía de referencia y consignas de actividad. ¿Sí? Repaso de evaluación centralmente tiene que ver con eso, con repasar el trabajo. Bien, buscar significado de Estado de Nación, dar ejemplo de los mismos. Nosotros hablábamos de Estado que es diferente a Nación. En el caso de la nación hablábamos de los rasgos culturales. ¿Se acuerdan que la parte cultural de la geografía, lo que es el idioma, las costumbres, lo que es las danzas, ¿cierto? Todo lo típico de un grupo de población, obviamente, que comparten todos esos gustos. Por ejemplo, en el caso de los vascos, también hablamos de los catalanes, Cataluña, pero no son un Estado, porque le faltan cosas para ser un Estado. ¿Qué habíamos aprendido de eso y qué compartimos? Dentro del Estado nosotros teníamos un territorio propio, un gobierno, cosa que la nación no. Por ejemplo, un Estado puede ser el Estado de Israel y la nación como nación judía, judíos como propios que profesan toda una cultura, un idioma, pero no son el Estado de Israel. El Estado de Israel es otro. Argentina es un Estado, eh, Uruguay es un Estado, Brasil es un Estado, que tiene que tener territorio, el sistema jurídico, como lo habíamos visto, inclusive está muy clarito en el material. Vamos a subir acá el material, fíjense por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, que es lo primero. Bueno, ese territorio, el pueblo, el gobierno y el sistema jurídico. Desde el territorio es la parte geográfica, tiene que estar delimitado ese territorio, por eso hacemos el tema de puntos extremos, para eso, para saber hasta dónde es la soberanía de ese territorio, el pueblo, que el pueblo pertenece a los dos, a la nación, el gobierno, y ahí ya estamos hablando de la parte del Estado, ¿cierto? Que en teoría debe dar bienestar en varias facetas, y el sistema jurídico porque justamente ese Estado, o sea, las personas que componen ese Estado, para vivir en paz tenemos que tener leyes que nos den nuestros derechos, pero también las obligaciones, y una estructura que controle eso, justamente, ¿cierto? Entonces ahí donde entramos también a lo que son los cuatro elementos del Estado, ¿sí? Muy bien. ¿Y por qué decimos el tema de Argentina como país, en este caso país-estado o Estado republicano representativo y federal? Eso también lo estuvimos conversando, que está bueno repetirlo, decir, bueno, representativo porque no gobierna sino a través de los representantes, que se votan en su mayoría a través de las elecciones, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Porque el intendente de Gualeguaychú, por ponerle al intendente de hoy, de la gestión anterior, del que viene, no importa. Yo no lo voté, pero lo votó la mayoría, o si yo lo voté, no importa. Lo votó la mayoría, entonces va a ser el intendente. Yo puedo hacer lo que hace el intendente, no, porque ese es mi representante. Los concejales es lo mismo. Hay concejales de distintos espacios políticos que la gente los vota justamente para que saquen las ordenanzas municipales, y por eso no gobernamos nosotros sino a través de nuestros representantes republicanos. Bien, división de poderes. Esto también lo dan en ética ciudadana. Se habla de poder legislativo, judicial y ejecutivo. ¿Por qué se habla de estos tres poderes? Para que no se genere, primero para que se pueda generar espacios de debate, se controlen entre ellos los poderes y no se generen estados dictatoriales. ¿Sí? Bien, y federal, porque nuestro país está dividido en organizaciones o niveles, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. ¿Sí? Gualeguaychú es nuestra municipalidad o pueblo Belgrano, generalmente la mayoría son o pueblo Belgrano o Gualeguaychú,
municipal o comuna, nuestra provincia es Entre Ríos, nuestra nación, obviamente en este caso la nación argentina, el Estado argentino. Muy bien. Aquí, eh, sobre derecho respecto a ordenanzas, sus funciones y desarrollo, qué función cumple el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial. Nosotros cuando hablamos de poderes, organización de poderes, el Ejecutivo es el presidente, ahora son 4 años, antes eran 6, se elige por 4 años, se puede reelegir 4 años más y esa persona, que es el presidente, tiene que descansar un periodo, después puede volver a ser elegido. Tiene un jefe de gabinete y a su vez un ministro. De eso es el Ejecutivo. Legislativo justamente hace las leyes. Cámara de Diputados y Senadores pueden ser a nivel de la provincia tenemos y a nivel de la nación. Y nosotros decimos acá la vicepresidenta, ¿no es cierto? O vicepresidente, en el caso de quien ocupe su poder. ¿En dónde está? ¿En el Ejecutivo o en el Legislativo? En realidad está en el Legislativo. Y justamente preside esa Cámara de Legisladores, puede ser a nivel provincial, ya le digo, o a nivel nacional. En el judicial tienen, son los encargados de esas normas y leyes que salieron en ese poder legislativo de hacerlas cumplir. El máximo tribunal como el número uno y lo más importante de todo el país, la Corte Suprema de Justicia. Pero después hay jueces a niveles provinciales y jueces a niveles municipal, ¿sí? O sea, a nivel municipal estamos hablando de que estamos hablando de la justicia a nivel del gobierno de la provincia y a nivel del municipio. Y según para lo que sea, uno va a tener que trabajar en eso. A nivel provincial, según el tipo de delito o problema que tenga, o a nivel jurisdiccional a nivel local o a nivel nacional. Tipo de límites y fronteras. Bien, listo. Cuando hablábamos de límites, recuerdan que nosotros hacíamos un dibujo, el profe no hace un dibujo muy lindo, pero bueno, el límite hacíamos una línea, como podemos decir acá, una línea divisoria o una línea que puede dividir entre naciones, o sea, entre estados, puede dividir provincias o puede dividir municipios, ¿sí? Lo que está contiguo, lo que son las fronteras, se llama frontera de contacto, la frontera de separación. Esa frontera generalmente se da entre ciudades vecinas, que por ejemplo nosotros tenemos con ciudades de Uruguay, en Gualeguaychú, Gualeguaychú Fraiventos, mucha gente de Fraiventos venía a comprar, pasaba el año pasado, por una cuestión de precio. Muchas veces ha pasado en otros momentos de la historia que nosotros hemos estado mejor económicamente y se vio que nosotros íbamos a comprar allá. Mucha gente viene a estudiar, por ejemplo en el caso del límite Argentina-Bolivia, Argentina-Paraguay, hay muy buenas universidades y entonces vienen a estudiar aquí, a atenderse por un tema de salud. Y también es una frontera de contacto a nivel internacional. A veces vamos a comprar cuando nos ayuda la economía a otros países vecinos, porque tienen otras cosas que nosotros no tenemos, o mejores económicamente, un beneficio económico, por ejemplo Argentina con Paraguay, Argentina en el caso de con Bolivia también, o en el hoy Argentina con Chile, viene toda la parte indumentaria, calzado también. Esos son ejemplos de frontera. Cuando hablamos de límite, o son geográficos, o son geométricos, o son geodésicos, ¿sí? Esos tipos de límite, los tres tipos de límite, geográfico, geométrico y geodésico, están en todo el mundo. Geográfico decíamos que justamente tiene que ver con la geografía, y dentro de la geografía los recursos naturales. Puede ser, en el caso de un río, o un río muy grande, un río
menor, como divisoria de provincias. Podemos hablar también en el caso de zona montañosa, lo que es cordillera de los Andes, porque en otro lado no tenemos sectores montañosos, división con Chile. Eso es en respecto a lo geográfico. Geométrico, decíamos, línea 6 puntos, en caso de ese límite muy especial, lo encontramos, lo vimos en clase, con Uruguay, ¿sí? El río de la Plata, que hace delimitación entre Uruguay y Argentina. Y geodésico, en la geodesia hace referencia a meridianos y paralelos, y justamente hablamos de líneas sumamente perfectas que pudimos ver realizadas en el mapa. Bien, esos son los tipos de límites y paramos un ratito aquí. Vamos a hacer un parate.